Vamos a presentar el ventilador modelo AVEA de la marca Carefusion, comercializado en Chile de forma exclusiva por la empresa Hemisferio Sur. Es un equipo que tiene dos modelos distintos, uno de ellos el modelo estándar, que es el que tenemos acá. Podemos diferenciarlo fácilmente porque este posee solo una conexión en el panel anterior para el sensor de flujo neonatal, sensor de flujo de alambre caliente. En cambio, el modelo Comprehensive tiene la posibilidad de medición de presión esofágica, presión traqueal y presión proximal, cuyos conectores van en el panel anterior. Tiene una neumática dedicada y exclusiva para la medición de presión esofágica. Como estándar, en todos los modelos tenemos conexión a nebulización, que es sincrónica con la fase inspiratoria y entrega de 6 a 8 litros por minuto durante la fase inspiratoria. Nivel de carga de batería, tiene una autonomía de 1 hora, LED que nos indica la conexión a la corriente alterna y el encendido del equipo con el LED superior. También en el panel anterior podemos diferenciar si el equipo posee o no compresor. Este símbolo del caracol refleja el compresor, que se va a ver duplicado en la pantalla en la zona inferior derecha del encendido. El compresor es el único capaz de funcionar con la batería interna del equipo, dándole una autonomía de utilización de gases clínicos durante 1 hora. Es decir, puede funcionar solamente con un tanque de oxígeno o un cilindro tipo E. En el panel anterior también vemos la pantalla, la cual se encuentra en su panel posterior el hardware y por la parte anterior una pantalla touchscreen de 12.1 pulgadas con botones de membrana superlateral, el cual vemos durante su funcionamiento. En el panel posterior, en la zona neumática del equipo, encontramos ventilador del ventilador mecánico, conexión a la corriente alterna, conexión a la red de aire, conexión a la red de oxígeno, botón de encendido y apagado cubierto por este casquete plástico, entradas análogas y defusibles, celda de oxígeno galvánica cubierta por este casquete plástico. Esta es la celda y tiene una duración aproximada de 1 año. Y este conector, el cual conecta la pantalla y el hardware, integrándola al software y al sistema neumático del equipo. En esta zona tenemos un conector análogo con un cable especial llamado ILB, que es para realizar ventilación diferencial, es decir, con un tubo doble lumen podemos sincronizar 2 AVEA, comunicándolo a través de este puerto, en trigger y frecuencia respiratoria para hacer ventilación diferencial. En el panel posterior de la pantalla encontramos diferentes conectores en su parte inferior. 3 puertos para extracción de datos, un puerto USB, un puerto MIB y un puerto RS232, que nos permite comunicarnos a través de un FlexPort a un monitor de cabecera y así poder transmitir datos. Luego tenemos una pantalla con una flecha que nos indica la duplicidad de la pantalla o a través de una pantalla repetidora o conectarla para efectos de docencia a un data. Conector a la impresora para imprimir en tiempo real, saturometría máximo para el sistema Clio, sistema de autoajuste FIO2 a través de un objetivo o rango de saturación, y ETCO2 para capnografía volumétrica tipo Mainstream. Para el armado del circuito necesitamos del casete exhalatorio reutilizable o desechable del ventilador, el cual, el reutilizable, consta de 4 partes: filtro reutilizable, trampa de agua reutilizable, 3 piezas esterilizables por autoclave, trampa de agua y frasco colector de humedad. Se insertan a presión y a tope, indicando en el filtro la flecha la dirección del flujo o retorno del gas. También tenemos cubículos en su panel lateral que nos indican los ciclos de esterilización por autoclave que es capaz de soportar el filtro. Se inserta con el objetivo de que no se desplace ninguna pieza interna del equipo, siempre en esta pieza que es el cartridge. El cartridge nos indica a través de una figura el cómo se inserta en él y hace un pequeño clic. Tenemos 2 formas de guiarnos: a través de la figura en el panel lateral o por esta muesca que se encuentra en la parte inferior, que se corresponde con ese sacado del casete exhalatorio. Entonces insertamos en la ranura
y hace un pequeño clic. La pieza completa, reutilizable, va instalada en la parte inferior del ventilador mecánico, de esta forma, a presión, y debe cerrar el candado. La flecha nos indica la dirección del flujo, por lo tanto tenemos rama inspiratoria con la salida del gas hacia el paciente y rama exhalatoria con el retorno del gas hacia el equipo en donde se encuentra el cassette exhalatorio. Utiliza un circuito estándar doble rama que se inserta en cualquiera de sus dos porciones si se trata de un circuito sin rama calefaccionada. Entonces tenemos rama inspiratoria y exhalatoria y paciente. Vamos a encender el equipo. El ventilador siempre alarma de esta forma, haciendo un auto-check de sus válvulas internas, lo que se conoce con el nombre de válvula de seguridad abierta. Vamos a silenciarla y además deja la válvula inspiratoria y exhalatoria abierta al ambiente para que en caso que alguien conecte en este momento al paciente, ventile al ambiente y no en contra de una válvula cerrada. Para iniciar la ventilación, la programación del ventilador mecánico, podemos reanudar actual, es decir, volver al paciente anterior, o nuevo paciente. Si seleccionamos nuevo paciente, aceptamos paciente y tenemos la visualización de los 3 rangos de paciente, ya que en este ventilador se incluyen todos los modos ventilatorios para todo el rango de paciente sin un cargo adicional. Vamos a paciente adulto. En paciente adulto podemos seleccionar humidificación activa o pasiva, compensación de fuga, compensa hasta 180 litros por minuto en fase inspiratoria, o una caída de presión de 4 centímetros de agua. La ventilación no invasiva en este equipo, como en cualquier otro ventilador invasivo, se hace con el circuito doble rama, pero con una máscara que cuente sin puerto exhalatorio. Tenemos compensación del tubo endotraqueal o compensación de aire artificial con sus siglas en inglés, en donde nos obliga a ingresar diámetro y longitud compensando por los 2 parámetros que interfieren en la resistencia. Podemos incorporar el peso y la identificación del paciente, y lo que siempre debemos realizar en el encendido de una vea es el EST o test de sistemas extendidos con sus siglas en inglés. Cuando realizamos esta prueba, el ventilador nos indica desconecta al paciente, bloquee la bifurcación en I, damos continuar y realiza 3 pruebas en forma simultánea: la prueba de fugas, el cálculo de la compliance del circuito y la calibración de la celda de oxígeno. En este caso, la calibración de la celda va a fallar porque no nos encontramos conectados al suministro de la red de oxígeno. Lo que hace acá es llevar la celda de 21 a 100% y verificar que el equipo es capaz de entregar este rango de FiO2 al paciente. Es importante ya que este equipo asegura el cálculo de la distensibilidad o compliance del circuito, lo que asegura la entrega de los parámetros programados para el paciente en la I paciente, compensando la distensibilidad o compliance del mismo. Aceptamos configuración, nos va a avisar constantemente a través de la zona de alarma, ¿cierto?, que hay una pérdida de suministro de gas, es decir, que no estamos conectados a la red de oxígeno. En este momento el ventilador está funcionando con su compresor. Les mencionaba anteriormente que el símbolo de caracol que aparece aquí en el panel anterior se replica en su funcionamiento en la pantalla. En la parte superior derecha del equipo encontramos registro de alarmas en pantalla, en donde está todo el historial, las alarmas rojas u activas o de alta prioridad, las alarmas amarillas o alarmas antiguas o ya resueltas, con el historial completo. Silencio de alarmas, reposición de alarmas, ahí ya limpiamos todas las alarmas antiguas, y programación de las mismas. Como cualquier ventilador touch, tocamos, cambiamos con la rueda para cambio de parámetros y confirmo mi cambio. Salgo del menú de alarmas con el mismo botón de membrana. AMBU. Podemos ambucear al paciente a la frecuencia respiratoria que deseemos, pero con los parámetros programados por el usuario, es decir, manteniendo la entrada de volumen. Modificamos la frecuencia respiratoria manteniendo el mismo flujo, el mismo PIB y la misma FiO2. Este botón de membrana es para realizar maniobra de succión endotraqueal. Al presionarlo se habilita el silencio y el 100% de oxígeno para rango adulto pediátrico. Para rango neonatal un 20% preprogramado por sobre la FiO2 programada.
Lo importante de esta maniobra es que al seleccionarla y habilitarla, al realizar la desconexión para la succión endotraqueal, deja de enviar flujo de manera automática a la desconexión. Podemos aumentar el oxígeno solamente, la rueda que ya les indiqué para cambio de parámetros, por ejemplo el trigger, cambio, ¿cierto? Y confirmo el cambio en pantalla, o puedo confirmar con un enter o cancelar con el botón de cancelar. En esta zona tenemos 3 maniobras. Maniobra de pausa exhalatoria para medición de autopip, pausa inspiratoria para medición de presión plató, y esta zona corresponde a la nebulización. Está activa en pacientes pediátricos y adultos siempre y cuando estemos conectados a la red de aire, ya que entrega un flujo adicional a la neumática del equipo de 6 litros por minuto, como les indiqué, con conexión acá en el panel anterior del ventilador. Y si se fijan, tiene el mismo diseño de nebulización tanto en la parte inferior como en el botón de membrana para habilitarlo. LED, que nos indica el tamaño del paciente, estamos ventilando un paciente adulto, bloqueo de pantalla, ¿cierto? Botón de impresora en caso de tener conectado en el panel posterior de la pantalla una impresora. Si necesitamos cambiar el circuito porque se nos contaminó durante una aspiración o porque simplemente tenemos un protocolo de infecciones que nos indica que cada cierto número de días debemos realizar el cambio, vamos a este botón de membrana, volvemos a la pantalla inicial del ventilador, aceptamos tamaño y podemos volver a hacer el ST, agregar modificación activa, volver a hacer la compensación de tubo endotraqueal o habilitar la compensación de fugas para ventilación no invasiva. Esto es importante ya que no perdemos el registro, no es necesario volver a apagar o encender el equipo y no perdemos el registro de alarmas, eventos y tendencias. ¿Cómo salgo de acá? Con el mismo botón de membrana o siempre con la casita volvemos a la pantalla inicial. Este botón de membrana grafica cada uno de estos diseños de parámetros. Aquellos que poseen un triángulo amarillo en su parte inferior son los comandos avanzados asociados, es decir, vamos a solo nombrar uno de ellos. Para el disparo por flujo, en este equipo el disparo por flujo y por presión están habilitados de manera simultánea. Por lo tanto, el primero que logre el paciente origina el gatillaje o la apertura de la válvula inspiratoria. Y el flujo base es el flujo que circula en el circuito durante la fase exhalatoria, es decir, una renovación de la columna de gas después de la exhalación. Modos ventilatorios, desde este botón de membrana o directo en touch acá arriba, tenemos todos los modos ventilatorios disponibles para el rango de paciente. En el caso de pacientes adultos, asistido controlado por presión y por volumen, SIMB por presión y por volumen, PRBC en asistido controlado y SIMB, y los modos ventilatorios espontáneos, APRB y CPAP con presión de soporte. El APRB bifásico o CPAP nos permite programar, además de los parámetros propios del modo ventilatorio, los valores de apnea, tanto por volumen y por presión. Es decir, puedo yo como operador seleccionar mi respaldo de apnea, si es presumétrico o volumétrico, dándole los valores que necesito. Eventos. Eventos, podemos guardar diferentes eventos en este listado. Desplazamos por el cursor, por ejemplo, si necesitamos realizar un cálculo, podemos guardar un gas en sangre arterial con un enter y tomo una fotografía de esos parámetros ventilatorios de ese momento para luego buscarlos en tendencias. Pausa. Con una pausa podemos desplazarnos por el cursor, ¿cierto? Y buscar los puntos de inflexión de la curva con su valor numérico. Mientras estamos en pausa, sigue guardando eventos, tendencias y alarmas. Submenú en la parte central de la pantalla, desde aquí o desde este botón de membrana. Desde ahí o desde ahí. Tenemos lazos o loops, 2 en tiempo real de manera simultánea. Yo puedo realizar una pausa dentro del loops, desplazarme con el cursor para buscar los puntos de inflexión, por ejemplo, para la titulación del PIP, ¿cierto? Puedo guardar un lazo y puedo utilizarlo como referencia. Si lo utilizo como referencia me va a indicar con hora, ¿cierto?, cuál fue mi lazo guardado. Puedo guardar lazo, voy a mi pantalla de monitores, por ejemplo, a realizar una maniobra de reclutamiento, seleccionando cualquier parámetro que es capaz de medir el ventilador AVEA dentro de todo este listado, ¿sí? Selecciono, por ejemplo, uno, luego me voy a lazos y veo el loops dibujado
detrás. Entonces puedo volver a hacer una pausa, puedo desplazarme con el cursor buscando los puntos de inflexión en esta nueva curva y utilizar el lazo como referencia. ¿Sí? Monitores, tiene 15 monitores en tiempo real y de manera simultánea. Modo inactivo para sacar al paciente a un pabellón, por ejemplo, o fuera de la unidad. Entonces me pregunta, ¿seguro que desea detener la ventilación del paciente? Sí, y pasa a modo inactivo. Una vez que el paciente retorna a la unidad, puedo reanudar ventilación, lo conecto y vuelve a la pantalla anterior, guardando eventos, alarmas, tendencias y todos los parámetros programados. Maniobras, en este ventilador tenemos 4 maniobras habilitadas, que son PIN-PEM, P100 o P01, dependiendo si hablamos de segundo o milisegundos, ¿cierto? En donde podemos determinar la duración y la sensibilidad de la maniobra para que sea esta reproducible, midiendo PIN y midiendo P100. En el caso del auto-PIP, lo mismo, pero solo con sensibilidad. Mide el auto-PIP y el delta de presión. Tenemos P-Flex, que es la maniobra de insuflación lenta, siendo este ventilador capaz de controlar hasta 5 parámetros de manera simultánea durante la maniobra, acercándose un poco más al método superjeringa, que es el método estandarizado para hacer maniobra de insuflación lenta, en donde controlo el volumen, el flujo, el PIP de la maniobra, el tiempo en segundos de equilibrio de PIP y la sensibilidad de la misma, para luego dar inicio a ella. Y la capnometría, que la capnometría en general, la capnografía volumétrica, se habla de ella en estos 5 parámetros, que serían la CO2, VCO2, es decir, volumen minuto de CO2 exhalado, volumen corriente de CO2 exhalado, volumen de espacio muerto anatómico y relación BD-BT anatómica. Estos 5 parámetros todos los ventiladores los poseen. Nosotros además realizamos cálculos guardando un evento como un gas en sangre arterial, ¿cierto? Cuando la enfermera toma el gas y luego al llegar sus resultados nos vamos a esta pantalla e incorporamos los datos. Por ejemplo, y realizamos cálculos. Como acá no tengo CO2 exhalado, no voy a tener las variables, pero sí me va a mostrar en un paciente real el BD-BT fisiológico, el volumen de espacio muerto fisiológico, el volumen de espacio muerto alveolar, la ventilación alveolar, el índice de oxigenación y PAFI, además de los parámetros anteriormente mostrados. Si acepto, los guarda con fecha y hora. Tendencias, tenemos tendencias tabulares y gráficas, podemos buscar, ¿cierto?, dentro de las tendencias cualquier parámetro que sea capaz de monitorizar la vea, por ejemplo índice de Tobin. Busco dentro de mis tendencias, por ejemplo la compliance dinámica, presiono y me da mi valor durante los últimos 5 minutos para buscar los eventos anteriores en este caso o cualquiera de los parámetros que queramos buscar dentro de las tendencias. Hacemos una pausa y nos desplazamos con el cursor para buscar los minutos anteriores. Guarda tendencias minuto a minuto por 24 horas. Y en utilidad tenemos información general del equipo, principalmente presión barométrica, idioma, la corrección a TPS del volumen, ¿cierto?, temperatura corporal, el aumento FiO2 durante la maniobra de succión endotraqueal, la incorporación del modo ILB, estableciendo un ventilador como maestro y otro como esclavo para la ventilación diferencial, la intensidad de alarma y la habilitación o no de la celda de oxígeno. Entrada y salida de datos para la comunicación del puerto RS232 con los monitores de cabecera. Es un opcional de los monitores de cabecera, no de los ventiladores del mercado. Fecha y hora y monitorización, en donde tenemos la habilitación de la capnografía volumétrica, el promedio de las alarmas en minutos y respiraciones, la puesta a cero del sensor y verificar la calibración para servicio técnico. Otro opcional, el sensor de flujo de alambre caliente, disponible para pacientes neonatales. En la pantalla principal encontramos 3 curvas en tiempo real y de manera simultánea, decodificada por colores según fase y tipo de ventilación. Es decir, para el modo volumen control en asistido controlado,
tenemos en rojo las ventilaciones controladas y en amarillo las ventilaciones asistidas, siendo siempre la fase exhalatoria en color azul, excepto durante la calibración del sensor de flujo interno de la DEA que se realiza durante la ventilación del paciente y que tiene una coloración en verde. En la parte inferior de la pantalla encontramos los parámetros programados de acuerdo al modo ventilatorio seleccionado y en el panel lateral izquierdo 5 parámetros monitorizados en tiempo real seleccionables por el usuario. Para cada modo ventilatorio, los parámetros a programar son distintos. De acuerdo a ellos, tenemos también parámetros programados y calculados de relación IE que se corresponden a la variación o a la relación entre el flujo, el volumen y la frecuencia, y el volumen minuto, que es el cálculo del volumen por la frecuencia respiratoria. Para el modo asistido controlado, para el modo asistido controlado por presión, ya no podemos controlar el volumen del paciente, ya que el que sea capaz de movilizar va a depender de su compliance de acuerdo a la presión inspiratoria programada. Para las ventilaciones en SIMB, tanto por presión como por volumen, vamos a tener una presión de soporte, la cual va a estar soportando las ventilaciones programadas, es decir, controladas, que son las 12, con esta presión inspiratoria. Para el modo ventilatorio volumétrico se agrega un volumen corriente que va a estar comandando estas 12 de frecuencia respiratoria y la presión de soporte va a estar otorgando el volumen que sea capaz de movilizar el paciente en sus ventilaciones espontáneas. El modo PRBC, tenemos la programación de la FiO2, el disparo, el PIP, el tiempo inspiratorio y el volumen. Es decir, esto es una modalidad dual, en donde parte la regulación desde la presión inspiratoria programada anteriormente, pero en este equipo podemos establecer también un límite de volumen, es decir, darle un rango asegurado o mínimo y un rango máximo. La modificación de la presión inspiratoria va a ser como máximo de 3 puntos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la compliance del paciente. En este caso estamos hablando de PRBC en asistido controlado. Para el PRBC en SIMB, el volumen va a ser más variable y va a depender de la presión de soporte para las ventilaciones espontáneas. Estas 12 ventilaciones controladas van a ser con el volumen asegurado programado durante el PRBC. En APRB o bifásico tenemos una presión en alza, una presión en baja y un tiempo de presión en alza y un tiempo de presión en baja. Es decir, vamos a pasar de una presión high a una presión low, que es esta, y vamos a aplicar tiempos para cada una de estas presiones. El soporte en este ventilador en APRB puede ser aplicado tanto en las presiones en high como en las presiones en low, y también posee una programación de límite para los comandos avanzados. En el caso del CPAP, con presión de soporte como en modalidad invasiva, programamos FiO2, disparo, PIP y presión de soporte. Por lo tanto, el paciente ventila a la frecuencia respiratoria que él pueda.